Mucha atención Colombia porque se acaba de revelar que el gobierno de Iván Duque se robó más de 100.000 millones de pesos que estaban destinados a el proyecto de crear un acueducto en el Chocó. Como si fuera poco, este nuevo escándalo de corrupción que involucra al uribismo, la prensa tradicional intentó metérsela a Gustavo Petro, sacando un montón de titulares diciendo que la Contraloría alerta la pérdida de más de 100.000 millones de pesos destinados al proyecto de acueducto, sin colocar la fecha en donde ocurre esto, para malinformar y hacer creer a la gente que esto está ocurriendo en este gobierno, cuando ocurrió entre 2017 y 2021 ese robo de dinero. Quienes hoy hacen oposición posan de faro de la moral diciendo: no, es que este gobierno de Gustavo Petro es el más corrupto que tiene este país en la historia. Son responsables de un nuevo escándalo de corrupción. Fijamos sorpresa, ellos no pueden con la idea de que cada semana salen nuevos escándalos de corrupción, no del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, sino del gobierno anterior, el que ellos apoyaron y el sujeto que pertenece a su partido político Centro Democrático. Todas las semanas salen nuevos escándalos de corrupción que involucran al uribismo. Y es que hay que ser muy miserable, como lo son ellos, que se han robado el dinero del alimento de los niños en el país, el programa de alimentación escolar PAE. Hay que ser muy miserable para robarse los recursos de uno de los departamentos que históricamente han sido más abandonados en la historia de Colombia, el Chocó, y que por primera vez este gobierno empieza a gobernar para esa gente. No pueden con la idea de que, como antes, un gobierno utilice la sociedad de activos especiales para darle bienes a la mamá del presidente, alias la madrina y mamá de Iván Duque, que va a empezar a ser investigada. Entonces, ellos para eso quieren la presidencia. Manipulan a través de los medios tradicionales de comunicación y ahora, o sea, no les basta con inventar nuevos escándalos de corrupción sin fundamento alguno contra este gobierno, sino que ahora los que salen a la luz intentan achacárselos al presente gobierno. Entonces, gente, a ustedes les pido su ayuda para que más personas no caigan en la desinformación en la que estos medios de comunicación están haciendo incurrir a las personas. Entonces, compartan esta información, compartan estas noticias que desmienten a la prensa tradicional, que la controvierten, que colocamos la información completa, porque ellos en su estrategia de no dejar que el progresismo continúe en 2026 son capaces hasta de coger los escándalos de corrupción de ellos, porque los mismos dueños de los medios de comunicación son uribistas, y se los achacan al progresismo. Hablando de progresismo, el día de ayer la señora Claudia Sheinbaum, quien sigue el legado de Manuel López Obrador, presidente progresista de México, ganó las elecciones presidenciales. Demostró que el progresismo puede continuar aun cuando están combatiendo prensa tradicional y poderes económicos. AMLO, Miguel López Obrador, logró unas políticas sociales a corto, mediano y largo plazo, generando que México fuera uno de los estados menos golpeados después del COVID, después de la devaluación, después de la inflación mundial que está ocurriendo. Y pues muchos aprendizajes tenemos de estas elecciones. AMLO tenía los medios de comunicación como Petro en su contra, el poder económico como Petro en su contra, y logró mantener un progresismo unido en la presidencia y no dejar que la población se dejara engañar por la prensa tradicional. Hay varios retos y aprendizajes para que Gustavo Petro adopte, sobre todo también en términos comunicativos y de programas sociales. Entonces, ya veremos con más detalle esa noticia que nos tiene contentos. En México se mantiene el progresismo, la derecha derrotada casi por 2 votos frente a 1
haciendo la proporción. Y bueno, vamos con el escándalo de corrupción que involucra a Iván Duque, a su gobierno y demás funcionarios nuevamente. Dice Gustavo Petro, frente al titular de la FM, donde intentan hacer ver que el escándalo de corrupción ocurre en el gobierno de Petro. Tal es el grado, dice Gustavo Petro, el presidente, de destrucción de la información que aquí no presentan las fechas de cometido del ilícito para encubrir un gobierno, al de Iván Duque, y perjudicar al otro. Adivinen cuáles. Ahí tienen, prensa tradicional, a ustedes les pido, compartan toda esta información con conocidos, familiares, colegas, amigos, y que más personas no caigan en esta desinformación. Vamos con el cubrimiento de RTBC frente a esta noticia y seguimos con el análisis. Por favor, compartan, dejen su me gusta. Ustedes no saben cuánto nos ayuda eso. Un simple me gusta, un simple like en este video hace que este video se muestre a más personas y le abran los ojos, que no se dejen engañar, que no se queden con el titular. Empecemos. Según la Contraloría, desde el 1 de marzo del 2011 están desaparecidos más de 100.000 millones de pesos en proyectos para el acueducto en el Chocó. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió claridad en la información a medios tradicionales para evidenciar que dichas irregularidades no se presentaron en el actual gobierno. Después de más de 13 años desde el inicio del programa Todos por Pacífico, 7 de 3 municipios del Chocó no tienen acueducto. Desde ese entonces, según la Contraloría, están desaparecidos más de 100.000 millones de pesos. Dentro de este proyecto, el contrato 015 de 2016 con el consorcio Obras Chocó asignó 42.185.639.387 pesos para la construcción de 6 acueductos. Sin embargo, solo uno está operando hoy. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X le envió un mensaje a los medios tradicionales y les pide entregar claridad en la información para entender en qué gobierno se produjo la pérdida de dinero denunciado. Tal es el grado de destrucción de la información que aquí no presentan las fechas de cometido el ilícito para encubrir un gobierno y perjudicar al otro. Adivinen cuáles. La mayoría de proyectos afectados por posible desaparición del dinero corresponde a gobiernos que funcionaron entre el 2017 y el 2021, respectivamente a los mandatos del expresidente Juan Manuel Santos e Iván Duque. La diaria encontró 4 proyectos que, aunque finalizados, no funcionan debido a fallas estructurales en casetas de bombeo, tanques de almacenamiento y redes de distribución. Todos estos proyectos fueron terminados entre 2017 y 2021, pero actualmente son inservibles. El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, señaló que el informe pone en evidencia la incapacidad y posibles actos de corrupción que han dejado a Chocó sin acceso a agua potable. La Contraloría General llama la atención sobre la situación deplorable que vive el municipio de Itzmina, con 2 fases del proyecto de acueducto valoradas en más de 41.000 millones, ambas suspendidas por años. La fase 1, parte del programa Todos por el Pacífico, se suspendió en abril de 2021 por incumplimientos, y la fase 2 presenta un avance de apenas 33.14%, con múltiples suspensiones debido a una planificación desastrosa. Por último, el organismo de control hizo un llamado urgente a las entidades involucradas para coordinar esfuerzos y resolver estas problemáticas. La oposición esperando que todas las semanas salgan escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro y pasa lo opuesto. Salen semanal, sagradamente, 1 o más escándalos que involucran a la derecha de este país. Solo consulten este medio de comunicación, medio alternativo de comunicación, los videos que hemos subido semana a semana, y ustedes encontrarán ahí con fundamento, con fuentes. Si no, acá no somos revista semana que nos inventamos las fuentes, que nos inventamos los escándalos. Ahí están. La misma prensa tradicional los comparte, pero omite las fechas. Vean a Blue Radio. Se perdieron 100.000 millones en proyectos de acueducto del Chocó. Denuncia Contraloría. ¿Dónde están las fechas? ¿De qué gobierno está hablando? Blue Radio, de Néstor Morales, quien tiene como familiar a Iván Duque. Entonces ahí vemos los intereses.